Bueno, buenos días, Enrique Muñiz de Capital 21. Gracias, presidenta. Buenos días. Pues primero preguntar un poquito sobre el tema también en el caso de este nuevo modelo de ingreso al bachillerato. Recuerdo muy bien que aquí en la Ciudad de México usted como jefa de gobierno pues también empezó con el tema de las preparatorias, las Rosario Castellanos. ¿Qué tan importante ha sido y cómo se ha venido desarrollando ahora a nivel nacional? Ya lo explicaban un poquito, pero desde su perspectiva, pues cómo ha vivido usted, cómo ha visto este crecimiento que ha tenido ya con el ingreso directo a los jóvenes a bachillerato. ¿Por qué no platicas, Tania? ¿Cuántos nuevos lugares va a haber? ¿Tipo de escuelas? Todo. Ya hay y va a haber. Gracias. Bueno, hay dos cosas muy importantes. Una, el diagnóstico de que hacían falta más escuelas y que los chicos requieren estar y las chicas necesitan estar en la escuela. Y para ello hay dos estrategias. Uno, la ampliación de las escuelas, de la cobertura. El año pasado se abrieron 44,000 nuevos lugares con 83 obras de ampliación, de nuevos tecnológicos y de reconversión. Abrimos en el turno vespertino de secundarias bachilleratos en algunas ciudades. Eso ocurrió el año pasado. Pero este año, y hay que decir, y esas escuelas empezaron a llenar. Ahí donde abríamos una escuela, se llenaban. Y la presidenta este año ha decidido que tengamos más de 500 obras nuevas. El año pasado 83, este año 500, más de 500. ¿Cómo van a ser esos proyectos? De nueva cuenta son, digamos, escuelas de bachilleratos tecnológicos en distintos puntos del país. De eso se van a hacer 26 este año. Por otro lado, tenemos 108 escuelas que están en poblaciones de 2,500 habitantes o menos, que es acercar la escuela ahí donde no se llega. En tercer lugar, vamos a seguir ampliando escuelas con alta demanda, escuelas que están saturadas, que tienen espacio y entonces se construyen salones para que lleguen más. Y por último, un nuevo proyecto que articulado al Bachillerato Nacional, que llamamos el proyecto Margarita Maza del Bachillerato Nacional, que son escuelas para generar un retorno escolar. Claro, ¿qué significa eso? Estudiantes que por alguna razón dejaron la escuela y que están en los 16 años. Estudiantes que no necesariamente les gustan las escuelas más tradicionales y necesitan otra forma de estar. ¿Por qué? Pues porque así es su vida, porque tienen que trabajar, porque en ese momento vital están y eso es lo que necesitan. O estudiantes también que necesitan tiempo para hacer otras cosas, ya lo decía hace un momento, que tienen que ayudar a sus familias, trabajar, y estos bachilleratos Margarita Maza, de los cuales se van a abrir alrededor de 300 en todo el país, va a seguir creciendo la matrícula. Este crecimiento se acompaña de una política de ingreso. Decirles a los estudiantes, acercarnos con los estudiantes de tercero de secundaria, porque esto es algo que muchas veces no se ve de mi derecho a mi lugar. Es muy importante acercarnos con las secundarias y decirles, váyanse directito a la preparatoria. Váyanse directo, estén ahí. El tema del examen generaba muchas distorsiones también. Unos estudiantes, en lugar de ir cerquita a una escuela cerca de su casa, los mandaban a una escuela muy lejana. Ahora los estudiantes y esta asignación se hace a partir de lo que ellos deciden. Y muchos de ellos deciden, por obvias razones, escoger escuelas que están cerca de su casa, lo cual hace que los estudiantes pues estén mejor, las familias los puedan acompañar y se queden y terminen la preparatoria. Entonces es una política muy integral que ha encomendado la Presidenta de la República. Son 200,000 nuevos lugares para el cierre del 2026 y vamos a evaluar para seguir abriendo más espacios. Los jóvenes de 15 a 18 años tienen que estar en la escuela. Y la obligación del gobierno es abrir todas las posibilidades para que estén en la escuela. El examen, malamente, generaba una visión en donde de acuerdo a tu calificación ibas al mejor bachillerato o al peor bachillerato. Entonces, si tenías 10, pues según esto ibas al mejor. Y si tenías 6, pues ibas al peor. Absurdo, a los 15 años.
todas las escuelas públicas deben ser buenas. Es más, todas las escuelas públicas son buenas. Es falsa esta idea de que algunas son buenísimas y otras no tanto. Hay orientaciones distintas, hay unas más orientadas a la educación técnica, otras más orientadas al bachillerato general, pero todas son buenas y además las estamos mejorando a todas. En infraestructura, la escuela nuestra no estaba en educación media superior, ya está. Y además, pues estamos destinando recursos muy importantes para mejorar todas las escuelas de educación media superior, los llamados telebachilleratos los estamos mejorando y también las telesecundarias, pero en el caso de educación media superior los telebachilleratos y una nueva visión de enseñanza acorde con la nueva escuela mexicana. Por supuesto que hay que aprender matemáticas, hay que aprender historia, hay que aprender literatura, pero hay que hacerlo de una manera en la que esos jóvenes de 15 a 18 años no tengan una aversión a la escuela, sino al revés, se sientan abrazados por la escuela. Todo ese trabajo lo ha estado haciendo Mario Delgado y bajo la coordinación también de Tania Rodríguez. Muy importante, porque los jóvenes tienen que sentirse aceptados por la escuela y tienen que tener ganas de ir a la escuela. Y ahí tienen que aprender muchas cosas, además del conocimiento, tienen que aprender a convivir en sociedad. Entonces, este trabajo que estamos haciendo en la educación media superior, que llamamos Bachillerato Nacional, es fundamental para que los jóvenes puedan ir a la escuela. Cuando hay educación, disminuyen todos los índices de violencia familiar, está demostrado internacionalmente. Lo que queremos, pues, es avanzar en la disminución de la brecha educativa, que más jóvenes tengan acceso a la educación media superior y también a la superior, porque también estamos ampliando el número de universidades. Eso se llama derecho a la educación, educación gratuita, educación de calidad, educación laica y una educación que permita que los jóvenes no sean expulsados, sino incorporados. Había mecanismos, por ejemplo, de que si se reprobaba una materia, se expulsaba al joven de la escuela. Si lo que queremos es que estén en la escuela. Si repruebas una materia, pues hay que darte las condiciones para que puedas tener un propedéutico, tener otras oportunidades para poder pasar la materia, no al revés, expulsarte de la escuela. Entonces, todo este trabajo para los jóvenes de 15 a 18 años es muy importante. Esta canción que hicimos, bueno, que ni hicimos, fue una participación que tuve en una asamblea y que una joven la hizo canción de, ¿cómo va la cancioncita? Vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa, para que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. ¿Por qué se hizo tan viral? Pues porque es una necesidad. No solamente es que simpática, sino que es una necesidad de los jóvenes. Entonces, por eso estamos haciendo más preparatorias que queden cerca de la casa, que no haya exámenes. Para todos aquellos que dicen que el no hacer examen es bajar el nivel educativo, en Estados Unidos no hay examen para ir a la preparatoria, se va a la preparatoria que quede más cerca de la casa. No porque queramos seguir el modelo de Estados Unidos, pero por si alguien quiere ver un país cercano que tiene una condición así, pues está muy cerca. Así pasa igual en Europa, en muchísimos países europeos. No hay examen para la educación media superior, lo que hay que abrir es más preparatorias para que los jóvenes estudien. Entonces, claro que los jóvenes tienen que hacer un esfuerzo para pasar sus materias, evidentemente, pero hay que darle todas las condiciones para que permanezcan en la escuela. Con esto hay otro programa que se llama Te extrañamos en el salón. Te extrañamos en el salón tiene esta característica de que desde las escuelas, si se va un joven de la escuela, hay que irlo a buscar hasta su casa para que regrese a la escuela y entender cuáles son las razones por las cuales dejó la escuela. Entonces, el objetivo, todos los jóvenes de 15 a 17 años que estén en la escuela.
Y la importancia que tiene para usted, Presidenta, el hecho de que ya 18 estados ya hayan entrado con esta dinámica y qué falta para que los estados restantes… Todos están de acuerdo, solamente hay que incorporar y quien no esté de acuerdo pues tiene el derecho de trabajar de una manera distinta. Nuestra orientación es que se quite el examen al bachillerato. La UNAM, el Poli todavía lo tienen y respetamos su decisión, pero el joven que quiera hacer antes, ¿cómo era? Pues hacías el examen a la prepa y si no, pues te ibas a otra escuela, a la prepa de la UNAM, y si no, pues te ibas a otra escuela. No, ahora puedes hacer el examen y al mismo tiempo tener tu inscripción a otra escuela de una vez garantizada, o hacer tu examen y después, si no entraste a la UNAM o al Politécnico, pues entonces entrar a Mi Derecho, Mi Lugar, o de plano no hacer el examen y entrar. La mitad de los estudiantes deciden no hacer examen y entrar de manera directa a la escuela que les quede más cerca de la casa. Entonces hay todas las opciones en Mi Derecho, Mi Lugar. Ok, Presidenta, muchísimas gracias por la respuesta. Y preguntarle ya en otro tema, pues obviamente sobre la gira que realizó este fin de semana a Barcelona. Primero, pues este mensaje de paz que usted emite en la primera reunión que se tiene, este mensaje que da sobre también pues la convicción que tiene nuestro país de dialogar todo por la vía pacífica, cualquier conflicto resolverlo por la vía pacífica. Si nos puede abundar más en ese tema, en ese tipo de mensajes que dio, y el reconocimiento también a los pueblos originarios que usted hace. Bueno, primero el objetivo de la participación era reconocer a México, un reconocimiento internacional de dónde venimos y a quién representamos. Hoy leí un artículo ahí de uno de los comentócratas que no nos quieren nada, intelectuales, que dice, es que ¿por qué la presidenta habla de los pueblos originarios y hay son solamente un porcentaje de la población? Quien es mexicano por nacimiento o por adopción, desde mi punto de vista, tiene que reconocer el legado de grandeza de donde venimos. Quien no quiera reconocer el legado de grandeza de las grandes civilizaciones, difícilmente puede identificarse con lo que representa el origen de México. Quien quiera separar a los indígenas de los mestizos, pues casi está en la colonia, ¿no? Y la división de castas que hubo entonces. Somos parte de un solo país y hay que reconocer la grandeza de los pueblos. Y no esta visión de que con el descubrimiento de América o la conquista llegaron a civilizarnos. Entonces eso es lo primero. Entonces por eso el reconocimiento tanto de la historia precolombina hasta la historia patria, desde la independencia hasta la Cuarta Transformación. Eso para nosotros se llama humanismo mexicano, ese reconocimiento de la grandeza de México. La otra que hoy es importantísima es la política exterior de México y la vanguardia que representa en el mundo, el que en nuestra Constitución esté la autodeterminación de los pueblos. Eso viene de Juárez, viene de Carranza, viene de Madero, viene de Carranza y después de Lázaro Cárdenas. Y obviamente de Estrada, ministro de Relaciones Exteriores. Autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de los conflictos, ya nada más esas tres. Imagínense, en la Constitución mexicana no están en cualquier constitución. Eso es lo avanzado que es México en su política exterior. Entonces lo que planteamos es esto que está en la Constitución mexicana, es lo que venimos a decir, pero además está de alguna manera reconocido en la Carta de las Naciones Unidas.
vino antes en México, en nuestra Constitución. Y la otra muy importante que para nosotros es esencial por los principios de política exterior es la solidaridad con Cuba. Y al mismo tiempo las propuestas que hicimos de solución pacífica de los conflictos, de que parte de lo que se destina hoy al militarismo en el mundo se destine a reforestar el mundo y a dar empleo a millones de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestro planeta, particularmente de los países más pobres. Y también la propuesta de que la siguiente cumbre se haga en México y que tenga como esencia la economía para el bienestar y la cooperación para el desarrollo, que también viene en la Constitución. Entonces eso fue lo que planteamos. Y parte de esto fue recogido en la declaración final, que no solamente fuimos los países de América Latina, estuvo presente, por ejemplo, Irlanda, la primera ministra de Irlanda estuvo presente. Entonces hubo la presencia de diversos países del continente. Presidenta, y sobre su reunión con el presidente español. Del continente y del continente europeo. Pues. Claro. Sobre esta reunión que tuvo con el presidente de España, Pedro Sánchez, ¿qué se dialogó? Y sobre todo esta invitación que usted le hizo para visitar México, también si nos pudiera compartir si se llegó ya incluso a alguna fecha, algo ya más concreto en esta invitación que hizo. Hablamos de seguir con las exposiciones en España particularmente, de seguir enviando exposiciones que tienen que ver con los pueblos originarios, también con lo que fue la llegada de los españoles y los abusos de la conquista, que incluso fueron reconocidos por el propio rey de España, y seguir con el vínculo cultural, educativo y en algunos otros temas. Por ejemplo, estuvimos justamente al otro día en la supercomputadora de Barcelona, que tenemos ya un convenio firmado, se firmó aquí en la mañanera, si ustedes lo recuerdan. Ya están allá un equipo que se envió del Meteorológico Nacional y también es el meteorológico y hay otra colaboración que tenemos en este momento, y la construcción de la supercomputadora en México y una red de supercómputo en nuestro país que ellos amablemente nos van a ayudar a diseñarlo y a ponerlo en marcha aquí en nuestro país. Presidenta, y finalmente, bueno, pues ya en un tema local aquí en Ciudad de México, el día sábado un concierto más, en este caso Andrea Bocelli se presenta. No sé si tuvo algún reporte por parte de la jefa de gobierno, si se reunió el día de hoy en el gabinete, si vino, qué informes le dieron y cómo lo pudo percibir ya con la información que le Pues pudieron. sí, parece que fue, creo que 300,000 personas comentó que vinieron. El Zócalo es un espacio de libertad y de cultura y lo muestran estos conciertos. Y ahora los estamos llevando a otros lugares, porque ayer me reportó Claudia Curiel que se rompió el récord en Veracruz, en el concierto que se llevó para allá. ¿Ese es? No, este es el del Zócalo, ¿no? Miren qué bonito. Y con este programa de Jóvenes Transformando México estamos llevando conciertos a distintos lugares. Este es el de Veracruz, que también se rompió récord de asistentes. Ya por último, ahora sí, presidente, regresando un poquito a lo de Pedro Sánchez, el presidente de España, que bueno, pues acá mencionaba, hay un mensaje que emite contra los gobiernos de derecha, obviamente, que es señala que no gritan porque están ganando, sino que gritan porque saben que su tiempo se acaba. Dentro de su perspectiva, pues también me gustaría conocer su opinión acerca de esta visión que tiene y de este mensaje que emite el presidente español. Pues coincidimos. La derecha es el odio, la derecha es la discriminación, la derecha es el clasismo, el racismo,
La derecha es la represión. Supuestamente hablan de libertad, pero es la libertad de unos cuantos frente al abandono de muchos. Y por otro lado, pues está el amor, la solidaridad, la fraternidad, la inclusión, el por el bien de todos, primero los pobres, la prosperidad compartida y entendida la libertad de una manera distinta, la libertad con bienestar, porque si no hay bienestar no se puede hablar de libertad, porque si no hay libertad de expresión, de reunión, pues no se puede hablar de libertad. Cuando no hay acceso a la educación, ¿cuál libertad? Cuando no hay acceso a la salud no se puede hablar de libertad. Y los gobiernos de derecha sostienen que eso debe ser una mercancía, no un derecho. La soberanía, la independencia, la democracia. Entonces sí hay diferencia. Y afortunadamente aquí en México pues tiene una gran aceptación los gobiernos de la transformación, porque representan eso. Y al final, como lo dije, somos gobiernos del pueblo. Lincoln decía, democracia son los gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no los gobiernos de la élite, por la élite y para las élites. Eso es la derecha, las élites, gobiernos de las élites. Los gobiernos progresistas, los gobiernos humanistas son los gobiernos del pueblo y que gobernamos para el pueblo. Son dos proyectos. Muchas gracias. De este lado, a ver, ¿quién? A ver, la compañera del Heraldo. Buenos días, presidenta. Noemí Gutiérrez, del Heraldo Media Group. Preguntarle después de este viaje que tuvo a Barcelona si ya tiene confirmación si va a venir el rey de España a México y si se habló de esto en la reunión con el presidente de España. No, no se habló de esto. No tenemos ninguna información. Ajá. Y también si ya tiene confirmaciones de que vendrán jefes de Estado y de Gobierno para el Mundial. Todavía no tenemos las confirmaciones. Ya se las vamos a informar. Ajá. También si nos puede adelantar de los temas que va a tratar con el representante comercial de Estados Unidos. Bueno, es el avance de el diálogo que hemos tenido con relación al TEMEC, algunas propuestas específicas que vamos a presentar en esta reunión, que se presentaron en la última reunión que fue en Washington, relacionado con el acero, el aluminio y los automóviles. Entonces no quisiera avanzar mucho más hasta no tener la reunión. Es importante que se sepa que estamos incorporando también a quien lleva toda la negociación, la comunicación, el diálogo, es la Secretaría de Economía, y se están incorporando al equipo 3 personas, además del equipo de la Secretaría de Economía. Es la doctora Diana Alarcón, que ella es nuestra representante ante el Banco Mundial en Washington. Ella es doctora en Economía y se está incorporando al equipo. Igual Julio Verdegué, para todos los temas, el doctor Julio Verdegué, para todos los temas pues, que tienen que ver con la agricultura, lo agropecuario. Y Roberto Lázari, que es también el director de NAFINSA en este momento. Entonces decidimos fortalecer el grupo que está llevando los acuerdos comerciales, van a estar hoy en la reunión también, y por supuesto bajo la dirección y la coordinación de Marcelo Ebrard. ¿Hay algún tema que le importe más a México, que se pondrá énfasis en la mesa? Bueno, obviamente a nosotros nos importa mucho el tema del acero, el aluminio y los automóviles, que pudiera llegarse a un acuerdo previo, más allá de la propia negociación o en la propia negociación que sean tomados en cuenta. Nosotros queremos
que permanezca el tratado, pues con algunas mejoras, pero en esencia es una revisión lo que se está planteando del tratado. A ellos les interesa mucho el que se fortalezcan las reglas de origen para evitar que entren productos de otros países y solamente pasen por México sin un valor agregado y lleguen a Estados Unidos. A nosotros también nos importa que esto no ocurra, por eso pusimos los aranceles a los países con los que no tenemos tratado comercial y algunas otras medidas que hemos estado tomando, y evidentemente mientras más se fortalezcan las reglas de origen, pues mejor. Eso quiere decir que se produce más en México. Pero en esencia pues es una revisión lo que se va a hacer ahora. Entonces hay acuerdos en muchos temas y lo importante pues es seguir avanzando. Presidenta, ya en otro tema, confirmar si el miércoles va a recibir al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y ¿a qué hora sería la reunión aquí en Palacio? A las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana del miércoles. El miércoles. Lo voy a recibir aquí y ha tenido varias reuniones, tanto con áreas de gobierno como con organizaciones civiles, con grupos que se dedican a los derechos humanos. Él viene no solamente a ver el tema de desaparecidos, sino también a conocer cómo es todo el mecanismo de derechos humanos en nuestro país. También había comentado que se le va a entregar un informe al Alto Comisionado, si ese informe se hará público. Bueno, más que un informe, es lo que hemos estado presentando relacionado en particular con el tema de los desaparecidos, que es un documento muy importante, y además pues cómo es todo el mecanismo de derechos humanos en nuestro país. ¿Se hará público ese informe, Presidenta? Pues, no sé si ya es público, hay que preguntarle a Rosicela. Presidenta, más que un informe es un documento, no es que sea un informe sino un documento. Y también preguntarle en otro tema, en Chihuahua se informó que después de un operativo fallecieron elementos en un accidente, entre ellos iban 2 agentes de la Embajada de Estados Unidos. Si se trató este tema en el Gabinete de Seguridad y si el gobierno federal estaba enterado de la participación de estos 2 agentes estadounidenses en México. No estábamos enterados, fue una decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua. Todo lo que tiene que ver con personal. Bueno, primero, antes que nada, lamentamos el fallecimiento, porque independientemente de cualquier situación está lo humano. Y lamentamos este accidente, que hayan fallecido, y tienen toda la solidaridad y todo el apoyo del gobierno de México, y estamos en contacto con la Embajada de los Estados Unidos. Eso es lo primero por encima de todo. Lo segundo es que no teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el Estado de Chihuahua y personal de la Embajada de los Estados Unidos en México. Entonces estamos pidiendo toda la información al gobierno de Chihuahua y también al gobierno de los Estados Unidos, y revisando pues si hay alguna violación a la ley de seguridad nacional, porque es importante, no es solamente… nosotros tenemos claro, y lo hemos planteado así, que hay colaboración, hay coordinación, pero no hay operaciones conjuntas en tierra, ni en aire, pues no hay operaciones conjuntas. Hay información que se brinda de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos, de distinto tipo, particularmente inteligencia. Se colabora en este marco, en un marco bien establecido, y agradecemos además el apoyo que se ha dado en este sentido, en el marco de nuestra soberanía, porque siempre está nuestra soberanía por encima de todo, el respeto a nuestra soberanía, con los 4 principios que hemos establecido de integridad territorial de México. Entonces, vamos a dar más información una vez que la tengamos de por qué esta situación, particularmente con el gobierno de Chihuahua y la Agencia de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua, y también pues al gobierno de los Estados Unidos, porque la relación es federal, no es estatal. O sea, ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal necesariamente, así lo establece la Constitución.
Entonces, esta es la situación y por supuesto que vamos a dar más información. Presidenta, ¿se tiene conocimiento de qué agencia eran estos dos agentes estadounidenses? No, ¿A qué agencia pertenecen? tiene que darnos la información la embajada y por supuesto hasta donde se pueda dar la información se dará la información sin pues afectar la propia seguridad de las personas y en el marco de de las acciones de seguridad que se tienen que tener. ¿Se va a llamar al embajador Ron Johnson para que explique? Ya desde el día de ayer se está en contacto con el embajador por parte del Gabinete de Seguridad. El día de hoy va a venir a la reunión. Si hay oportunidad se lo plantearé, si no, porque es otro tema el que estaremos platicando hoy, pues le pediré que se reúna con el secretario de Relaciones Exteriores, porque hay un marco muy bien establecido de los estadounidenses que se dedican a labores de seguridad o de las agencias estadounidenses que están en México, tienen que actuar necesariamente bajo un protocolo. ¿Es la única ocasión que han participado agentes estadounidenses en un operativo en México? Bueno, en la época de Calderón se usaba que participaran en todos lados. No, pero no es en nuestro gobierno, es en un gobierno estatal. Okay. Sí tiene que quedar muy claro. Entonces, vamos a averiguar exactamente cuáles fueron las condiciones para ello. Vamos a informar a la sociedad porque esto tiene que conocerse. Okay. Pues tiene que revisarse en el marco de la legislación, pero no fue un operativo que tuviera conocimiento el Gabinete de Seguridad. Okay. Muchas gracias, Presidenta. Buen día. Vamos a, ya que tengamos toda la información, vamos a informar, pero es importante que lo sepan porque el día de ayer se dio a conocer por parte de la Fiscalía que había conocimiento y no es así, no es así. Fue un operativo, una acción o una movilización, vamos a decirlo así, iban en el mismo vehículo agentes del Estado de Chihuahua, de las instituciones del Estado de Chihuahua y de la Embajada de los Estados Unidos, relacionados con temas de seguridad. Vamos por acá. A ver, ¿quién más? A ver, hasta allá atrás, que no han participado. La compañera. Buenos días, Presidenta. Gloria Carpe, de Diario Imagen. Pues Veracruz se consolidó como sede del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, con el Festival Puerto Sonoro, que reunió a más de 130,000 personas, como lo mencionó, en la macroplaza del Malecón, con una derrama económica de 600 millones de pesos y ocupación hotelera del 100%. Presidenta, ¿puede la cultura, como la vivida en el Festival Puerto Sonoro, convertirse en la vía más sólida para construir paz y futuro para las juventudes de México? Es un programa integral, la atención a las y los jóvenes, que ahora fortalecimos. Jóvenes Construyendo el Futuro, pues tiene ya, que son 8 años en el país y ha tenido resultados muy importantes. Ahora decidimos fortalecer, además de eso, con escuelas, más escuelas. El presidente López Obrador lo hizo con las universidades Benito Juárez. Ahora decidimos dar una importancia a la educación media superior. Ya se habían dado las becas Benito Juárez, muy importantes para que no haya deserción por motivos económicos, pero estamos fortaleciendo pues todo el sistema educativo del Bachillerato Nacional y además haciendo más espacios, abriendo más espacios en las preparatorias y también con la Rosario Castellanos más espacios en las universidades. Entonces es acceso a la educación, por supuesto acceso al deporte, con el programa Boxeando por la Paz y los centros comunitarios México Imparable, que van a ser 100 este año en distintos lugares del país y vamos a seguir creciendo. Deporte, cultura, también en México Imparable hay acceso a la cultura y estos festivales
que abren el acceso a la cultura de manera gratuita a muchísimos jóvenes que de otra manera no podrían tener acceso a estos festivales. Y mañana vamos a presentar el tema de salud mental, que también tiene que ver con atención particular a los jóvenes de tercero de secundaria y de educación media superior. Gracias. En un mundo donde la política suele ser cuestionada, ¿qué representa para usted que una voz artística tan respetada como Joan Manuel Serrat hable de su trabajo con admiración y lo califique de fantástico? ¿Considera que la cultura y la política pueden encontrarse en un mismo camino para construir un país más justo y cercano a la gente? Uy, imagínense, nosotros que crecimos oyendo a Joan Manuel Serrat, pues es mucha emoción, mucha emoción. Yo no sabía que iba a estar ahí, entonces iba saludando y la última persona que saludó es Joan Manuel Serrat. Entonces me sorprendí, lo abracé. Tenemos mucha admiración por su canto y por lo que representó durante tanto tiempo de lucha contra el fascismo y el franquismo. Él pues tuvo mucho tiempo de su vida en México, en esta visión de México que nunca se perdió, de asilo a muchos perseguidos por distintas razones, muchos exilados sudamericanos, bueno, desde la República Española, y entre ellos Joan Manuel Serrat, aunque él regresaba también a España, pero nosotros crecimos haciendo camino al andar. Así que pues mucha emoción. Gracias. Presidenta, ¿qué significa para usted que hoy menos niñas y niños enfrenten obesidad en México? Pues México pasó de primer lugar a quinto sitio en… Creo que es al octavo, ¿no? obesidad, A ver, octavo. chécale. ¿Tienes ahí el Obesidad índice? infantil. Ajá. Fíjense lo importante, este es para las niñas y los niños que luego voy por ahí todavía me dicen, ¿por qué quitaste los dulces de la escuela? El hecho de que las horas que estén en la escuela no ingieran mucho azúcar, y los azucareros nos han dicho algo, porque no solo es el azúcar, sino también la fructuosa, que también se ha demostrado que tiene mayores afectaciones a la salud que incluso el azúcar, pero el abuso de estos productos pues genera problemas en la salud, si no de manera inmediata, sí a lo largo de la vida. Entonces el haber quitado los refrescos de las escuelas y todo lo que se está haciendo para vida saludable ha sido muy importante. Y además hace conciencia en la familia de que pues es importante moderar el consumo de ciertos alimentos. No quiere decir que nunca se coma un pastelito, un refresco, pero hay que moderarlo para evitar diabetes, hipertensiones posteriores, y además la obesidad infantil pues también genera muchos problemas en la niñez y después. Entonces todo este trabajo que ha estado haciendo Mario en las escuelas de manera pues ejemplar, y el IMSS también ha generado mucha conciencia en las escuelas y en los madres y padres de familia. Entonces ha sido muy importante, y este índice de que pasemos del primer lugar, no sé si es el quinto o el octavo. Sí, es el octavo. Sí. El octavo, pues obviamente, pues imagínense, en tan poco tiempo pues es muy importante, y vamos a seguir insistiendo en lo que significa la vida saludable, una mejor alimentación que no tiene que ver con los recursos económicos. Fíjense la burla que hizo la derecha por una intervención que hice yo en Zacatecas. De manera despectiva en Estados Unidos nos llaman frijoleros, porque en México, pues las mexicanas y los mexicanos consumimos mucho frijol. Eso viene desde la época prehispánica, y el frijol es muy alimenticio, y si se combina con un cereal tiene proteínas similares incluso a las de la carne, eso lo pueden decir los nutriólogos. Entonces,
la alimentación, de recuperar esa alimentación y no de los alimentos procesados, es muy importante y no representa más recursos económicos, incluso a veces son menos recursos económicos. México ha dejado de consumir frijol, entonces lo que queremos pues es recuperar el consumo también del frijol, por lo que significa en términos alimenticios. Y se burlaron de esto que dije, imagínense, que es parte de este clasismo, de este racismo, vinculado con un alimento que viene pues desde la milpa, porque además si se siembra maíz con frijol, el frijol fija nitrógeno y ayuda al crecimiento del maíz y a que tenga riqueza el suelo donde se siembra. Entonces, estamos recuperando pues la dieta de la milpa, que es muy importante porque no representa obviamente también lo que significa la carne, aunque hay algunos que no están de acuerdo con esto, pero sí es muy importante recuperar una dieta balanceada y también el hacer ejercicio, el tener una vida no sedentaria. Todo esto es muy importante en la vida saludable y aprovechar lo que se está haciendo en las escuelas para que las niñas y niños que tienen algún problema con la vista, que son el 40%, puedan acudir a que se les den sus lentes de manera gratuita. Aquí quiero agradecer porque hay muchas empresas que nos están ayudando, son alrededor de 10 empresas, ¿verdad? ¿Quieres comentarlo? Porque hay que agradecer cuando se… Sí, gracias, presidenta. Y es una colaboración donde de manera gratuita ellos están financiando el costo de la consulta para determinar si efectivamente el niño necesita lentes o la niña, las dioptrías y el costo total de los lentes, que además que son de altísima calidad. Las empresas es Salud Digna, Coppel y Bancomer principalmente. Y aquí quiero reiterarle a los padres de familia que son completamente gratuitos, que lleven a sus hijos a los puntos donde señala el reporte de salud, es una clínica de Salud Digna o es una tienda Coppel, pero no les van a cobrar nada. Llegan con su reporte y se les da la consulta y se les dan los lentes completamente gratuitos. Quiero hacer un reconocimiento, presidenta, a los padres y madres de familia, porque en el tema de nutrición ya más de 2,5 millones de niños han sido atendidos en las clínicas del sector salud, donde se les ha dado una orientación nutricional. Eso es lo que empieza a impactar ahora en los medidores de obesidad y sobrepeso, porque es una estrategia integral, no solo que parte con los materiales en los libros de texto, en el plan de estudios, la estrategia en el aula que se tiene de que los niños hagan conciencia de la vida saludable, de qué les beneficia su cuerpo y qué no, los contenidos de los alimentos, la importancia de la activación física, la congruencia de que no encuentran comida chatarra en sus escuelas, en las tienditas, y luego la atención en salud que están haciendo las enfermeras del IMSS. Entonces, insistir a los padres y madres de familia que los lleven a que les quiten las caries, porque ahí también estamos bajos, ¿no? No les duele a los niños, los atienden bien y es completamente gratuito, y también que vayan por sus lentes. Y esta campaña es permanente. Presidenta, conmovedor y profundo su discurso en la cuarta cumbre en defensa de la democracia en Barcelona, sobre todo cuando apuntó que la democracia significa elevar el amor por encima del odio. Su voz nos recuerda que la democracia no solo se construye con leyes, sino con valores, porque cuando el amor guía la democracia, México no solo avanza, trasciende. Es así como la primera mujer presidenta alzó la voz de los mexicanos con dignidad, firmeza y convicción. Gracias. Gracias. Vamos de este lado. A ver, Hans. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntar, una de las cosas que más ha causado enojo incluso de la derecha en México es el viaje que hizo a Barcelona en sí, y que lo hiciera en avión, un avión normal, comercial, como se le llama. Y ayer, bueno, también me tocó el mismo vuelo y yo veía, y se lo quiero observar,
que mucha gente la aborda, le pidieron fotos, le comentaban cosas. ¿Cómo es viajar de esa manera? Yo me preguntaba, tomé el video, ¿cómo es viajar con toda la gente que se acerca? Usted pues cansada, se le notaba un poco cansada, pero al final atendió a todo mundo hasta que, y ya estábamos en el vuelo. Preguntar un poco esa experiencia también y aprovechar del mismo caso del viaje, lo que dijo Lula da Silva, el presidente brasileño allá en España, en Barcelona, dijo: la ONU está muy debilitada, se creó para garantizar la paz y no es lo que está pasando. Las naciones que crearon la ONU no la respetan, sus decisiones no se cumplen. Preguntarle estos dos aspectos de su visita a Barcelona. Bueno, pues no es persona normal. El que sea presidenta no quiere decir que uno deja de ser un ser humano común. Tengo una responsabilidad, fui elegida por el pueblo y asumo mi responsabilidad, pero eso no quiere decir que eso signifique privilegios especiales. Obviamente, pues uno guarda medidas de seguridad y porque debe ser así, pero no es esta visión de los presidentes de antaño que no se acercaban a la gente o que asumían que ser presidente o presidenta pues era igual a privilegios. Entonces ya ganamos bastante bien, la verdad, comparado con muchos mexicanos y mexicanas. Ya ese es suficiente, digamos, reconocimiento por el trabajo que hacemos. Pero somos personas normales. Entonces, viajar en un avión comercial, cuando no se puede, cuando decidimos ir a 3 estados en un fin de semana, pues entonces sí usamos el avión de la Fuerza Aérea, que nos lleva y nos permite ir a 3 lugares distintos, porque no se podría en vuelo comercial. Pero en general buscamos ir en vuelos comerciales o en vehículo, para tener más seguridad. Vamos en camioneta, en la ciudad viajamos en mi auto, en un auto particular. Pero es parte de la visión juarista, de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y de que uno es persona por encima de todo. Uno es mexicano y mexicana, con una responsabilidad sí, pero no tiene por qué separarse de la gente. Y además nuestra labor es estar siempre atendiendo, esté uno cansado o no. Si se acercan a uno para hacer una solicitud, hay que atender de manera amable siempre. Esa es la actitud que debe tener cualquier servidor público, cualquiera. 0 privilegios y atención, desde la persona que esté en una ventanilla hasta la presidenta de la República. Hay que estar siempre cerca y escuchando, además, y buscando resolver las solicitudes que se hacen. ¿Y lo de Lula, presidenta? Lo de Lula, tiene razón, lo hemos dicho aquí, Naciones Unidas ha perdido fuerza. Pues hoy los conflictos que existen, y uno se pregunta, ¿y dónde están Naciones Unidas? Entonces, tiene que fortalecerse esa institución que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, con igualdad de los estados, por eso se llama multilateral, porque independientemente de la fuerza o no del poder económico o militar de un estado u otro, pues en Naciones Unidas todos son iguales, con excepción del Consejo de Seguridad, donde hay veto de ciertos países. Entonces tiene que replantearse, porque tiene que haber un área internacional a donde puedan acudir los gobiernos o los pueblos para poder atender cualquier conflicto. Entonces, es cierto, tiene que fortalecerse en Naciones Unidas. Ahora viene la decisión de quién va a dirigir Naciones Unidas. Y
en esa visión, pues tiene que haber un replanteamiento, porque también es cierto, lo dijo el presidente Trump y nosotros estamos de acuerdo, tiene que haber una reducción de gastos también en Naciones Unidas. Nos decía uno de los presidentes en la reunión que tuvimos que para no sé qué reunión pidieron al país sede no sé cuántos boletos de avión en primera clase. Pues no es porque Naciones Unidas se alimenta de los recursos que provienen de todos los Estados miembros. Entonces no es para que la burocracia de Naciones Unidas viaje en primera clase. También tiene que haber pues una visión de austeridad y de visión de hasta dónde se utilizan esos recursos y que cumpla con su principal función, que es la construcción de la paz y la cooperación para el desarrollo. Esa es la visión. También preguntarle de esto mismo sobre sus reuniones bilaterales, si nos pudiera comentar un poco más sobre qué estuvo platicando, sobre si con el presidente brasileño le reiteró él la invitación para visitar su país. Tuvimos dos reuniones bilaterales, una con España y otra con el presidente de España y otra con el presidente de Uruguay. Y después nos reunimos a la hora de la comida con el presidente de Brasil, el presidente de Colombia, el presidente de Uruguay y nosotros. Y ahí, en efecto, el presidente de Brasil nos reiteró la invitación para ir a Brasil. Viene la directora de Petrobras a finales de este mes. Por cierto, aprovecho para informarles también, Roberto Velasco, el secretario de Relaciones Exteriores, está en Bruselas para poder organizar la visita de la Unión Europea en mayo. Vienen aquí para la firma o la actualización del acuerdo comercial con Europa, que se va a firmar en mayo. Él está ya el día de hoy para poder acordar las características de esta reunión. Y bueno, fue por parte de Brasil. Colombia, ustedes saben, tiene elecciones pues ya en mayo. Uruguay, todos acordamos también la importancia de seguir brindando ayuda humanitaria a Cuba. Entonces, esencialmente fue y pues muchas coincidencias que tenemos entre nuestras visiones hacia el mundo y particularmente hacia nuestros pueblos. A propósito de Cuba, de la situación en Cuba y en el contexto del bloqueo contra Cuba, este fin de semana también hubo un maratón cultural antifascista aquí en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución. Pues es este tipo de expresiones que es solidariamente, pero incluso recorre más todavía esto porque es un maratón antifascista y estamos viviendo un momento a nivel mundial de mucha tensión y de mucha agresión por parte, sabemos perfectamente, del imperio. Preguntarle, Presidenta, sobre este tipo de expresiones, a diferencia de que, pues, por ejemplo, la derecha, quiero abundar un poquito en que esta visita que hizo allá ha sido también criticada. Decía uno de los líderes priistas, es que es contradictorio, ¿cómo ir allá pero no ir a Washington? Y cosas de esas. Entonces, pues también vamos a Washington, no son excluyentes. Así es, preguntarle sobre todo esto, porque para ellos es o una cosa o la otra, así lo están poniendo, o es blanco o es negro. Y sobre esto. La verdad es que lo que hagamos no lo van a criticar. Si vamos a Washington también lo van a criticar, si vamos a Europa también lo critican, ellos van a criticar todo lo que hagamos. No hay, es más, van a Estados Unidos a criticar al gobierno de México, que eso sí es nunca visto lo que hace la derecha mexicana, el conservadurismo, de ir a criticar a los programas de televisión de Estados Unidos al gobierno de México, porque están buscando
pues no sé qué buscan, la verdad, porque además nos llevamos bien con el gobierno de Estados Unidos. También. Pero ellos tenemos quisieran nuestras que no. diferencias, pero eso no quiere decir que no tengamos también nuestros acuerdos, y sobre todo en la relación bilateral. Entonces, la verdad es que no… ellos fomentan el odio, esa es su visión. Es el odio por encima. Nada más métanse a las redes sociales. Así es. Yo creo que han de estar de mal humor todo el día. Relájense. ¿Cómo decía en el… ¿Qué fue acá esa campaña del 2012, no? ¿O del 18? ¿De relajado, relajado, relajado? ¿O del 18? Que en un debate, ¿no?, el presidente López Obrador, a través de una joven, ¿no?, que le dijo, que decía o hablaba de un debate, no me acuerdo muy bien, y decía, mientras le decían al López Obrador esto y esto y esto, y López Obrador, relajado, relajado, relajado. Ya relájense, tranquilos, no hay problema, no. El odio no los va a llevar a ningún lado, los va a alejar más del pueblo. Pero ellos, es su característica, es el odio, es una visión de que la crítica destructiva, vamos a llamarle así, es la que les va a dar votos. Pues no, están muy equivocados. Pues vean nomás dónde andan en las encuestas. Y lo del maratón, presidenta, antipacífico. Pues hay mucha solidaridad en México, a Cuba y en general con todos los países. Es algo que nos caracteriza y que nunca debemos perder, nunca debemos perder. La fraternidad viene de lejos y es algo que caracteriza al pueblo de México, a las familias mexicanas, a las y los mexicanos. El dar siempre la mano al desvalido, al que tiene problemas. Y es una característica de nuestro pueblo que deben asumir los gobiernos. Entonces, la solidaridad, la fraternidad es parte de lo que somos históricamente y no debemos perderlo. Hay mucho en el humanismo mexicano del reconocimiento de lo que son los valores espirituales frente a los valores materiales. Y eso es algo que nunca debemos perder las y los mexicanos, nunca. Ya por último, presidenta, preguntarle un tema por sí muy delicado de una joven que pues encontraron asesinada aquí en la Ciudad de México, todas las versiones que están. Tengo que tener cuidado porque obviamente hay una investigación y hay una serie de especulaciones tremenda. Ya salió la fiscal de la Ciudad de México a decir que se está investigando, pero también el tema de que hay todavía funcionarios que no atienden como deberían de atender de acuerdo a la acusación de los familiares. Habría que ver también todo esto que pueda salir de una investigación. Y en redes sociales también preguntar esto, ha salido mucho decir, pues también se necesitan reformas a las fiscalías por todos los reclamos, porque muchas veces hay las intenciones, hay cambios y todo eso, pero a veces no todos jalan parejo para servir a la gente. Usted lo dijo hace un momento, así uno esté cansado, así uno esté fastidiado, si uno tiene que servir, se tiene que servir, y si no, pues a otra cosa. Entonces, preguntarle sobre este tema que se ha polemizado demasiado. Obviamente, la derecha lo aprovechó para hacer un ataque todo el fin de semana, lo estuvimos viendo en las redes sociales y en los medios. Y bueno, y punto y aparte, aprovecho también rapidísimo para preguntar, que está aquí el procurador, si me lo permite, presidenta, rapidísimo, el tema de Magni Charters.
Ya lo había dicho aquí el procurador, nada más que sí ha estado comentando la gente que si directamente es con la Profeco, porque precisamente Magni Charters insiste en que pues no se están haciendo responsables, y cuál sería el avance si es que se tiene algo respecto a este tema que ya ha tocado el procurador. Le agradezco mucho me haya permitido. Bueno, este caso lamentable de esta joven que entiendo que se catalogó como feminicidio, la muerte de esta joven, muy, muy lamentable y triste. Y lo que dice la familia, de que se les pidió dinero, hasta donde entiendo, para poder atender el caso. Entiendo que la Fiscalía General, lo informó la jefa de gobierno, viene los lunes, que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México separó del cargo a estas personas en lo que se hace la investigación y pues para poder esclarecer todo lo relacionado con esta joven y la acusación, o bueno, el presunto responsable que se está haciendo, pues la Fiscalía tendrá que hacer toda la investigación científica, porque no solo es los testigos, sino la investigación del presunto responsable que están determinando. Es muy buena la fiscal de la Ciudad de México, es una mujer con valores, honesta, y pues vamos a darle el espacio para que presente todo el trabajo relacionado con esto. En efecto, aquí en la mañanera se ha planteado varias veces el tema de las fiscalías. La fiscal general dio la presentación de su programa de trabajo. Como había tantas notas ese día, quizás no se le dio tanta importancia al programa de trabajo que presentó, que es muy interesante lo que está haciendo la fiscal general. Sería muy bueno pues que hubiera que se hiciera público todas las reformas que está planteando dentro de la Fiscalía General de la República, y pues que dentro de las fiscalías y la propia fiscal y en general pues se revise si es que hay que hacer reformas jurídicas o es más bien un tema de cumplir con la ley y de que se destinen los recursos suficientes para que las fiscalías pues puedan cumplir con su trabajo, que sean bien atendidos todos los ciudadanos cuando llegan a presentar una denuncia. ¿No estaría bien, Presidenta, perdón, disculpe, aprovechando su comentario, que efectivamente la propia Fiscal General pudiera venir, claro, si ella acepta porque hay una autonomía de la Fiscalía General de la República, a presentar precisamente todo esto que… Pues es importante que se presente nuevamente el trabajo de ella y ella decidirá. Okay. Siempre está abierto este espacio con el respeto que tiene la autonomía de la Fiscalía. Claro. Pero sí es importante que se dé a conocer porque es muy interesante lo que está planteando. ¿Y lo del… sí, Magni Charters. Con su permiso, Presidenta. Sí, damos actualización. Hasta el día de ayer a las 18 horas tenemos registrados 34 vuelos cancelados. Se han proporcionado, de estos 34 vuelos cancelados, nosotros tenemos el cálculo de unas 2,000 personas, pasajeras afectados. Se han proporcionado 503 asesorías en los módulos que tenemos en los aeropuertos. Se han atendido 239 llamadas al número del consumidor y 75 quejas a través de correo electrónico. De todo este número ya se radicaron 109 quejas, que son las que cumplen con todos los requisitos, y ya iniciamos con los procedimientos. Recordar que esto sucedió apenas la semana pasada y van a iniciar estos procedimientos. Hemos estado monitoreando las redes sociales y la página de internet de la empresa. Ellos recientemente subieron un comunicado en donde ponen un correo electrónico, contacto@magnicharters.com. De todas maneras, nosotros seguimos haciendo llamados también a partir de aquí con el permiso de la Presidenta y a través también de nuestras redes sociales para que todas estas personas afectadas continúen acercándose a la Profeco para nosotros poderlos atender y tener esta interlocución con la empresa. ¿Sería cuánto, Presidenta? Muchas gracias, Presidenta. A ver, de este lado, ¿quién más?
¿Quién más? A ver, ¿quién no ha...? A ver, la compañera que lleva más de 2 meses. Gracias, presidenta. Buenos días. Laura Ávila, de Posta, Ciudad de México. Preguntarle, presidenta, en un primer tema, si ya tiene fecha para la inauguración del tren que va a la IFA. Sí, va a ser este domingo, como salimos. Ya está listo. Lo vamos a hacer el próximo domingo. Ya están haciendo las pruebas. Sí, todos están invitados. Gracias. También en un segundo tema, presidenta, preguntarle si ya tiene una persona designada para la Secretaría de Mujeres. Sí, pero ya lo vamos a anunciar pronto. ¿Cuándo nos daría el anuncio? Yo creo que el miércoles estaríamos dando el anuncio. Muchas gracias. En otro tema, presidenta, igual recientemente mujeres buscadoras, familias buscadoras de sus familias, encontraron más de 1,000 restos de, pues justamente de personas, probablemente de sus familias, en los límites de Chalco y de Tláhuac. Si ya le dieron información de este caso, presidenta. Sí, vamos a pedirle a la Secretaría de Gobernación que lo informe. La Comisión de Búsqueda está en contacto con ellos. Y también las instituciones del Estado de México y de la Ciudad de México. Le pedimos a Rosa Isela que lo pueda informar. ¿Ya se tuvo justamente el acercamiento con las familias sobre sus peticiones Sí. que están haciendo? Sí, de la Secretaría de Gobernación. Y, presidenta, en este mismo tema, ¿qué mensaje queda justamente para las familias buscadoras que se hagan este tipo de hallazgos en pues lugares tan transitados, ¿no? Tan alejados, pero a la vez tan transitados? Es una zona de conexión justamente entre el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Qué mensaje le envía a usted? Primero, sería bueno que se diera toda la información por parte de la Secretaría de Gobernación y hay acompañamiento. O sea, todos los colectivos saben que tienen acompañamiento con la Secretaría de Gobernación, con la Comisión Nacional de Búsqueda o en su caso con la Comisión de Búsqueda Estatales y con la Fiscalía General de la República. Entonces hay acompañamiento y la idea es que siempre haya acompañamiento. Y algunos temas que estamos trabajando también con las reformas que se hicieron a la ley, que también vamos a ir informando poco a poco a través de la Secretaría de Gobernación. Gracias. Pasando a otro tema, presidenta, hace unos días murió el niño que se llama Henry, que murió justamente tras un incendio que se provocó en una tienda 3B en Valle de Chalco. Este incendio fue justamente en el marco, en el contexto de la detención del Mencho. Ya hay 4 detenidos, pero preguntarle si tiene información del caso, si se sabe si estas personas que fueron detenidas están relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, si se podría contemplar que este niño que desafortunadamente perdió la vida, pues es una víctima justamente de estos ataques que se vivieron en el país. Está también Gobernación en contacto con las familias, con la familia, y podemos pedirle a la Secretaría, al Gabinete de Seguridad que pueda dar más información sobre eso. De momento no se sabe si estarían relacionados con el cártel Jalisco. Prefiero que el Gabinete de Seguridad, porque todo esto es parte de una investigación, pueda dar toda la información. Y a la familia siempre darle nuestro apoyo. Claro, presidenta, muchas gracias. Ya en un último tema, nos hablaba un poquito sobre justamente este programa de Boxeando por la Paz. Se iniciaron las clases el 2 de marzo. Preguntarle si ya sabe o si tiene el conocimiento de cuántas personas están participando en este programa. Nos habían planteado que tenían contemplado, si mal no recuerdo, 100,000 personas, si ya están las 100,000 personas o si los jóvenes pueden seguirse inscribiendo. Se pueden seguir inscribiendo. De hecho, muchos de los tutores que son boxeadores profesionales o boxeadoras profesionales se están inscribiendo todavía Jóvenes Construyendo el Futuro y a su vez la inscripción continúa en los gimnasios. No tengo el dato en este momento, pero con gusto mañana les doy la información o en un ratito que lo puede informar Carlos Torres. Perfecto, muchas gracias, presidenta. Sí. Bueno, vamos acá. A ver, Nancy.
Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. En su participación en la cuarta cumbre en defensa de la democracia, usted decía pues esta propuesta para que no haya una intervención militar en Cuba, y esto pues aunado a lo que ha comentado esta mañana, que México continuará junto con otras naciones pues enviando ayuda humanitaria. Preguntarle qué más puede hacer México por Cuba, este pueblo hermano, sobre todo por las condiciones en las que está resistiendo, que ya pues prácticamente encajarían en la descripción del genocidio. Estamos trabajando con ellos en varios temas. No quisiera hasta seguir avanzando, poderlos detallar. Una parte tiene que ver con AMEXID. AMEXID es la agencia de cooperación de México con otros países. Lo lleva Alejandra del Moral. Ella ha estado muy en contacto con los cubanos, ha estado haciendo un excelente trabajo, la verdad. Ella se ha encargado de todo la ayuda, el envío de la ayuda humanitaria. Incluso ya se abrió en Cuba AMEXID ya tiene, digamos, sede en Cuba para poder facilitar la llegada humanitaria. Y se ha estado trabajando en el envío tanto de alimentos como de otros insumos que requiere el pueblo cubano. Entonces, eso es lo primero. La otra parte pues son los acuerdos comerciales, que también vamos avanzando mucho en ello. Y ya porque todavía están en trabajo, estamos buscando la manera de poder apoyar más. Y más que apoyar, pues todo lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales. Cuba abrió su economía, fue una decisión que tomó el gobierno cubano hace algunas semanas, de tal manera que ellos tenían la apertura para ciertos sectores, como por ejemplo turismo, pero ahora han decidido abrir todavía más la economía. Entonces, eso significa que puede haber inversiones en Cuba de empresas privadas. O de cooperación con empresas mixtas. Entonces estamos trabajando en ello y viendo qué posibilidades de desarrollo hay con eso. Y bueno, ahí se está trabajando con AMEXID, pero también con Secretaría de Hacienda, Bancomex y otras instituciones del Gobierno de México. Presidente, y en este tema de Chihuahua, de confirmarse que fue un operativo con los agentes estadounidenses, preguntarle si se valoraría también revisar pues no solo una violación a la ley de seguridad nacional, sino también una violación a la propia Constitución, a la soberanía de nuestro país e incluso una traición a la patria. Primero hay que conocer cuáles fueron las condiciones en las que se estaba llevando a cabo esto, y después pues valorar las implicaciones jurídicas que tiene. Pero vamos a seguir informando. También, presidenta, con esta visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, preguntarle si podría haber una valoración de en qué sexenios particularmente ocurrieron las desapariciones que están en el registro de estas más de 130,000, porque usted nos decía cuando presentó esta información que se incluye lo de la Guerra Sucia, por ejemplo, que es un periodo pues atroz para el pueblo de México y al mismo tiempo muy largo, de 1965 a 1990. Entonces, preguntarle también, porque en este recuento se incluye todo lo de la Guerra de Calderón. Es decir, podría haber picos de desapariciones en estos dos momentos tan atroces. Preguntar si se podría informar por sexenio e incluso saber si muchas de estas denuncias no se hicieron posteriormente por temor a represalias en otros momentos. Sí, seguimos avanzando no solamente en el registro, sino en la búsqueda, que es lo más importante. Recuerden que en estos 130,000 casos hay una parte de registros que no tienen datos suficientes, que no hay manera pues que es muy difícil la búsqueda. No se retiran de los registros, pero en algunos casos solamente viene el nombre de pila de una persona y no viene cuándo desapareció, en qué momento, no hay teléfono de contacto, no hay nada.
lo cual resulta extraño que haya un registro en donde solamente se ponga el nombre de pila, porque la plataforma era abierta, cualquiera podía incorporar nombres. Entonces, ahí hay un porcentaje de personas o de registros, vamos a decirlo más bien, de nombres que no tienen ningún otro dato, lo cual pues hace muy difícil la búsqueda. Luego hay otro porcentaje muy importante de personas que hay registros administrativos posteriores a su desaparición y que no solo son homónimos, no es que se llame Juan Pérez López, porque hay muchas personas que llaman Juan Pérez López y podrían ser homónimos que aparecieran, no. Quiere decir que tienen muchos registros, incluso en algunos casos la propia CURP, en donde hicieron un trámite posterior a su registro de desaparición. Y en este momento estamos concentrando todos los esfuerzos para poder buscar a estas personas donde se tienen registros, para poder tener pues el registro de vida. Y por otro lado, hay cerca de 36,000 registros, personas que vienen todos los datos y que ahí sí no se ha encontrado pues ningún registro administrativo ni de otro tipo para poderlos encontrar. Entonces, en los 3 casos se está con los familiares haciendo, bueno, en los 2 casos, porque en el primero es muy difícil, porque no hay nadie que se haya acercado a hablar de esos registros, pero en los 2 casos se está trabajando con las familias. Y al mismo tiempo, en la búsqueda en campo, en caso de que lamentablemente hayan fallecido, o en los registros forenses. Estamos haciendo un trabajo muy importante con la Fiscalía General de la República para poder identificar claramente personas fallecidas que no tienen identidad y que podamos darles identidad para que podamos cruzarlos con las bases de datos de los registros de personas desaparecidas. Es un trabajo muy intenso, pero que tenemos que hacerlo, porque es nuestra obligación y además tenemos que ser siempre solidarios con todos los familiares que buscan a sus personas desaparecidas. Y ahí también, cuando se dio la desaparición, y también de los 31,000 personas que hemos encontrado, cuando se dijo que estaban desaparecidas y cuando se encontraron. También eso nos da mucho más información. Pero seguimos trabajando en ello. Y también ahora, pues ya es obligatorio que se levante una carpeta de investigación a una persona desaparecida a fuerza, para que pueda haber mucho más información y que no vuelva a pasar que solo esté un nombre sin ningún dato adicional. Sobre esto de la base de datos, sobre los desarrolladores de esta plataforma, ¿se deslindarán responsabilidades? Porque finalmente hasta en trámites muy, digamos, X, pues te piden toda una serie de datos antes de poder pasar de una fase a otra en el propio registro. En este caso, pues recuerdo que uno de los ejemplos era niña, o sea, es el único dato de la desaparición. Obviamente no se va a encontrar jamás a esa persona si es que existió. Sí, más que responsabilidades, lo que hay que decir es que pues no se hizo bien ese registro de esta plataforma abierta, porque en efecto pues tendría que haberse garantizado que estuviera toda la información para poder ser registrado como una persona desaparecida. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues dar la información de manera muy transparente. ¿Cuántos de esos registros no son completos? ¿Cuántos son completos? Y se ha encontrado que hizo algún trámite esa persona y la estamos buscando, y cuántas personas aún no tenemos sus datos, o más bien aún sí tenemos sus datos, perdón, pero aún no tenemos algún otro registro de que hayan tenido contacto con algún gobierno. Y al mismo tiempo, pues fortalecer todas las bases de datos en nuestro país. Pues es muy importante el tema de los registros telefónicos y lo que estamos haciendo. Porque a veces la gente se pregunta ¿por qué tengo que registrar mi teléfono? Frente a la situación de delitos que ha habido en México y particularmente el tema de desaparecidos, es muy importante que haya algún registro vinculado, sin que eso signifique violar los datos personales,
porque los registros se quedan en las telefónicas. Pero si una persona, si un familiar va y registra ante una fiscalía un familiar desaparecido que tiene un número de teléfono, pues evidentemente las instituciones de seguridad lo primero que tienen que buscar es ese número de teléfono, ¿dónde está? Porque ya está registrado como desaparecido. Entonces, ahora la ley nos permite que estén todos registrados y que se le pida a través de un juez a la telefónica para que dé la información del teléfono, su ubicación, para poder localizar a la persona. Esto ocurre en todos los países del mundo que tienen, digamos, bases de datos que permiten pues dar mucho mayor seguridad a sus ciudadanos. Y no tiene que ver con una invasión de la privacidad porque está perfectamente legislado las características de seguridad y dónde tienen que participar los jueces para poder acceder a la ubicación de un número telefónico una vez que fue denunciado un delito. Presidenta, también en otro tema, preguntarle cómo van los tiempos para que Grupo México pague los 1,000 millones que aún adeuda. En contralínea, pues documentamos que está prácticamente queriendo hacer un intercambio con el gobierno, exigiendo o pidiendo autorizaciones esta empresa para 2 proyectos de minería a Tajo Abierto en Sonora y en Baja California para explotación de cobre. Preguntar si esta exigencia está sobre la mesa y en todo caso qué respuesta tendría el gobierno. No, son 2 cosas distintas. Ellos han pedido permisos para más que para nuevas minas, para la ubicación de lo que se llaman los jales de las minas. O sea, son minas que están en operación actualmente y que ya se saturaron los jales o la ubicación de lo que sacan de la mina y que están pidiendo permiso para que puedan ubicarlo en otro lado con toda la seguridad y todos los impactos ambientales pues bien elaborados. Entonces ellos tienen permisos en este sentido y eso va por un camino, eso no tiene nada que ver con el acuerdo que se tomó para el saneamiento del río Sonora y ellos están ya por depositar los 1,000 millones de pesos que les falta. Mi idea es, bueno, este fin de semana todavía no tenemos, mañana vamos a Veracruz, por cierto, porque es se gradúan cadetes de la Marina y vamos a estar ahí. Y el fin de semana, el domingo vamos a inaugurar el tren, Lechería AIFA, y todavía no tenemos claro a dónde vamos a estar viernes y sábado, y al otro fin de semana probablemente estemos en el Nichupté, abriendo el puente de Cancún. Y vamos a hacer una visita a Sonora, quizá después de esto, en mayo, para poder informar a la gente cuáles fueron los acuerdos. Ya lo informó el gobernador y el equipo, pero para poder informar cuáles fueron los acuerdos, poner la primera piedra del hospital de Ures, que ya se licitó, y poderles informar cuándo inician las construcciones de las plantas de potabilización y todo lo que se acordó para el saneamiento del río Sonora. Presidenta, también el jueves pasado se dio a conocer por esta comisión interinstitucional que revisó todo el tema de la contaminación en el Golfo de México, la separación de 3 funcionarios de Petróleos Mexicanos. Sí. También sabemos, en Contralínea hemos documentado que se separó del cargo a la directora jurídica por otro tema y que se han abierto investigaciones por temas de corrupción contra otros altos funcionarios de Pemex. Saber hasta dónde van a llegar en esta estrategia anticorrupción en la petrolera. A ver, ¿qué es importante? A partir de lo que ocurrió en el Golfo de México, que se encontró hidrocarburo en las playas, se dio información de cuáles podían ser las fuentes de contaminación. Cuando yo cito a una reunión a personal de Pemex junto con su director, yo formé un grupo interdisciplinario, le pedí a la Secretaría de Ciencia, cuando viene esto formo un grupo interdisciplinario
donde está la Secretaría de Ciencia, la Secretaría de Marina, Pemex, Secretaría de Energía, Medio Ambiente, Semarnat, para poder hacer una revisión tanto de la limpieza del hidrocarburo como del petróleo, como de cuál había sido la causa. La secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz, hace una primera revisión con un grupo de investigación que se presenta en una reunión, y yo le pido que forme un grupo de investigación más grande con científicos del país que se han dedicado a investigar el Golfo, que junto con Secretaría de Marina hagan una revisión de las imágenes de satélite de meses antes y del momento. Esta investigación aporta que hubo una salida de petróleo cerca de una plataforma separada de lo que se llaman las chapopoteras naturales de Cantarell. Hay petróleo, digamos, que sale de chapopoteras naturales de Cantarell. Parece algo extraño, pero así es en el Golfo de México. Entonces, ahí hay una investigación que muestra que hay una mancha de petróleo en febrero, a principios de febrero. Entonces, ahí le pido al director de Pemex que haga una investigación profunda. Él pide todas las bitácoras y al revisar todas las bitácoras se encuentra que en efecto hay una serie de trabajadores de Pemex que reportan en las bitácoras que hubo una salida de petróleo de un ducto y que hacen toda la reparación, pero que no se siguen todos los protocolos. Entonces el director de Pemex decide pedirle al órgano de investigación, al OIC, interno de control, al órgano interno de control, que haga la revisión de cómo actuaron todos los funcionarios, y también a CEA, que es el área de Semarnat que tiene que ver con esto, y el propio Pemex presenta una denuncia en la Fiscalía General de la República para que se hagan todas las investigaciones conducentes. Se separan del cargo a quienes presuntamente no informaron adecuadamente, y el órgano interno de control está haciendo todas las investigaciones junto con la Fiscalía General de la República para ver hasta dónde llega esta falla o esta no información, si fue negligencia, si fue una omisión como tal, y pues tiene que hacerse una investigación muy profunda. Al mismo tiempo que estamos haciendo para que no vuelva a ocurrir, pedí a la Secretaría de Ciencia que haga un observatorio de científicos que permanezca como parte de la Secretaría de Ciencia, que esté observando el Golfo de manera permanente, que se compren las imágenes de satélite o que se usen las imágenes de satélite a las que se tiene acceso de manera permanente, para que haya una supervisión permanente de un externo de manchas, de posibles manchas que haya de petróleo en el Golfo, para poder informar a tiempo de lo que está ocurriendo y que se puedan tomar todas las medidas. Cuando ya hubo toda la información, yo les pedí que salieran a informarlo, porque es muy importante que se dé toda la información, porque nosotros no tenemos por qué esconder nada. Malo sería que nos hubiéramos enterado y decir pues que nadie se entere y vamos a esconderlo aquí en lo oscurito, ¿no? Que se informe, que se diga todo, que se hagan las investigaciones y que además pues se haga un observatorio del Golfo de México, como ya lo tenemos del Pacífico, para otros temas, tienen que ver con el clima, para poder estar informando. Hay mucha investigación que hay sobre el Golfo de México, pero ahora ya formalmente se instala el observatorio y lo vamos a decretar formalmente en el Diario Oficial de la Federación. Como estas, hay otras investigaciones que hay sobre petróleos mexicanos, muchas de ellas de tiempos anteriores, que tiene todavía la Fiscalía, que no se han acabado de resolver. Por ejemplo, el caso de Fertinal. O sea, no se ha cerrado ese caso. Entonces ellos pues tienen que seguir investigando para poder que haya todas las consecuencias que tiene que haber en términos jurídicos y que se informe claramente al pueblo de México. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, yo creo que cerramos, ¿no? Son 9:32, vamos con Humanismo Mexicano.
Con su permiso, Presidenta, Secretario, Subsecretaria, Procurador, amigos todos, si me permite, Presidenta, a muchos de los pueblos originarios me han pedido de favor agradecer su intervención a favor de ellos durante su estancia en Barcelona, fundamentalmente en el discurso de la cumbre. Ahora bien, hace 50 años trascendió José Revueltas, intelectual, político, cineasta, solidario con todas las causas justas de su época, pero ante todo un espíritu libre, cuya vida y obra es un referente fundamental para el humanismo mexicano. Entender y honrar a Revueltas obliga a reconocer la libertad intelectual que le inculcaron en su hogar. Él mismo decía, lo cito textual, en mi casa no existían prejuicios por tener hijos bohemios, sino más bien al revés, una proclividad al arte, como es muy frecuente en provincia. Todas mis hermanas tocaban el piano. Si bien dedicado a actividades comerciales, mi padre siempre mostró una gran preferencia por la poesía, el arte y la cultura. Poseía muchos libros en los que leíamos bastante. De esa numerosa familia, el mayor, Silvestre, es un connotado músico nacionalista. Fermín, reconocido pintor. Rosaura, excelente actriz y bailarina. Consuelo, una muy buena pintora. Pepe, el noveno de los hijos, resalta desde su niñez por la defensa de la libertad. A los 8 años abandonó la escuela porque le coartaban su libertad de disentir y decidió asumirse autodidacta acudiendo a la Biblioteca Nacional para instruirse. A los 12 decidió integrarse a las filas de la transformación de la vida del proletariado, sector que le era muy cercano porque su familia tuvo que emigrar al barrio de la Merced y de la Candelaria de los Patos. Muy joven fue encarcelado y allí reafirmó el núcleo de su quehacer, la libertad del pensamiento que ninguna reja, ningún apando, ningún aislamiento podría quebrantar. Pepe Revueltas ejerció plenamente su libertad con todas sus consecuencias y eso es un legado que lo hace un referente para nuestras generaciones. Veamos la cápsula que hemos preparado sobre este gran mexicano. Uno hubiera querido amar, sollozar, bailar en otro tiempo y otro planeta, aunque se hubiera tratado de este mismo. Pero todo está prohibido, el cielo, la tierra. No quieren que seamos habitantes. Somos sospechosos de ser intrusos en el planeta. Nos persiguen por eso, por ir, por amar, por desplazarnos, sin órdenes ni cadenas. Quieren capturar nuestras voces, que no quede nada entre las manos, de los besos, de todo aquello que nuestro cuerpo ama. Está prohibido que nos vean. Ellos persiguen toda dicha. Ellos están muertos y nos matan. Nos matan los muertos. Por esto viviremos. Palabras de José Revueltas, el 4 de octubre de 1968, cuando el gobierno represor había dado cuenta de su carácter despótico e intolerante frente a las ideas que se abrían paso en México y el mundo. En aquellos tiempos oscuros en los que los hombres y mujeres libres fueron castigados, la lucha de Revueltas fue remarcable y dejó huella en las décadas posteriores hasta nuestros días. A través de su obra, Los muros de agua, nos ofrece con un realismo sobresaliente un nítido acercamiento a la persecución galopante contra quienes pensaban diferente, los subversivos, que se atrevían a cuestionar el ejercicio abusivo del poder. Si por ventura hay algún juez tan intrépido como para arriesgarse en un viaje que le permita verificar por sí mismo los hechos, el sujeto a quien se pretende amparar es borrado de las listas e internado en la parte más remota, hasta que el juez desaparece. Los encerraban y los despojaban de cualquier oportunidad de obtener justicia. Sin embargo, como José Revueltas sostenía, la libertad de la conciencia tiene un sentido unívoco, no admite coordenadas.
no acepta que la enjaulen, no puede vivir encerrada en una pan. El legado de este hombre es innegable y por lo tanto resulta imprescindible reconocerlo para entender la histórica lucha que en búsqueda de la libertad se ha hecho ante los embates autoritarios en distintas épocas. Por ello, es un referente obligado del humanismo mexicano. Gracias. Gracias.